Bueno, bien, entonces ahorita voy a seguir hablando de las neuronas sensitivas, pero me voy a meter en esto ya, en lo que les decía ahorita. ¿Cómo afecta al sistema nervioso? Eh, para, para ello, pues les presento algo que es bien interesante. Consulten esta revista, International Journal of Odontostomatology. Eh, Escribí una cosa con mis compañeros, Daniela es neuróloga, es miembro de nuestro grupo de neurociencia, y con el profesor Félix John César, que es profesor de semiología de la Universidad de Manizales y de la Universidad de Caldas. Esta es una de las primeras, quizá la primera publicación latinoamericana donde relacionamos el COVID con lo que les estaba comentando ahorita, el nervio olfatorio, y ahí me voy a meter en un rato con la lámina vasculosa, el órgano vasculoso de la lámina terminal. La importancia de esto inicialmente, si comprendemos esto, podemos saber si los pacientes que tienen el COVID pueden presentar estas alteraciones, la disosmia y la anosmia. Y si eso se da, más otras que yo les voy a comentar, será útil para el médico o en general para los profesionales de la salud en el enfoque de una clave para entender si la persona efectivamente tiene esta patología. Entonces vámonos con estas imágenes sencillas inicialmente. Observe acá. Esta imagen representa la vía aérea. Tenemos aquí las fosas nasales, bueno, por aquí tenemos la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones. Cuando el virus ingresa a nuestro organismo, entra obviamente que por las fosas nasales, puede entrar también por otras vías, pero yo me voy a concentrar aquí. Ahora, ¿y qué hace el médico usualmente? Ahora que están enfrentando esta pandemia en todo el mundo, utiliza muchos recursos. Uno, pues, máquinas que le ayudan a transducir información térmica que los humanos generamos para ver si la temperatura está alta, entonces si la persona tiene hipertermia, o sea, si está desarrollando fiebre. Eso le va a dar pistas para decir, ¿será que esta persona tiene otra patología? Pero lo sumará también a otra de las características que es la persona tose, una tos. La otra característica, empieza a dolerle los músculos. Aclaro, los músculos no duelen, duelen es los tejidos de recubrimiento como son las fascias. Mucha gente cree que el músculo como tal duele, pero los músculos no tienen fibras nerviosas de dolor. Entonces las fascias asociadas. Y también la persona puede presentar esto que es una como presión en la vía respiratoria, porque esa vía respiratoria se está alterando, entonces hay una dificultad, va a haber como una disnea, una dificultad en respirar. Y otra de las características asociadas para el diagnóstico que suelen hacer los médicos es si la persona tiene cefalalgia, o sea, si le está doliendo la cabeza. Estas características pues le pueden decir si esta persona tiene el COVID o no. Pero es muy difícil porque en últimas la única prueba certera es haciendo pruebas de laboratorio que determinen que efectivamente esta entidad está allí. Pues una imagen aquí de China, un profesional de la salud evaluando a un paciente y ahí pues valorando cómo está su temperatura. Ahora vamos a meternos con lo del nervio olfatorio. Esta imagen es una imagen de corte sagital. Recordarles que un corte sagital es el que nos divide en dos y deja una parte derecha o una parte izquierda, cualquiera sea esa. Pues concéntrense por aquí. Esto que estoy aquí recorriendo, este pedacito, es parte del nervio olfatorio. Ese nervio olfatorio se va a distribuir aquí en las fosas nasales y va a inervarlas. Como es el nervio olfatorio, pues sencillo. ¿Para qué sirve? Para detectar las sustancias odoríferas. Es muy fácil. Ahora miren esta imagen. Esta es una imagen de resonancia magnética donde se señala con la punta de las flechas que esta persona no desarrolló nervios olfatorios. O sea, él tuvo una agenesia, o sea, no formación de nervios olfatorios. Y sin tener el COVID ni nada, porque ahorita veremos que el COVID se implica en eso, pues la persona no puede oler. Obviamente si no tiene ese vehículo, entonces no huele. Entonces la persona desarrolla anosmia. ¿Sí? Ahora pensemos acá de nuevo, volvamos a esa anatomía así didáctica esta. En este corte igualmente sagital, observe en la fosa craneal anterior el nervio olfatorio. Vuelvo, estas son las terminales que se distribuyen aquí, en la fosa nasal.
Tiene una parte dilatada que es el bulbo y aquí otra estrecha que es el tracto. El tracto, pues esto ya es una vía nerviosa como tal central. ¿Qué hace este nervio? Pues distribuirse en estas partes y lo que les comentaba ahorita, recibir las partículas, pero no lo hace directamente porque es que esto que es una mucosa está húmedo, tiene mucha agua, entre otras. Entonces las sustancias odoríferas de alguna manera inciden sobre esto acá, sobre las terminaciones que están infiltradas aquí en la mucosa, y por el mecanismo que les expliqué ahorita, sencillo, pues el sistema nervioso va a detectar que estamos oliendo. Estas dos imágenes también tomadas de Nether, un texto de anatomía Atlas muy bueno, me muestra las partes donde se distribuye ese nervio olfatorio. Y aquí tenemos esto que se llaman conchas nasales. Los tradicionalistas le dicen cornetes. Estas son las conchas nasales superior y la media. Y también se está distribuyendo en una parte que se llama septo nasal, la parte superior, que es como una especie de tabique. Entonces allí, esas son las áreas olfativas que tenemos. Pues resulta que este microorganismo es neurotrópico. ¿Por qué se dice que es neurotrópico? O sea, que le gusta, que se mete al sistema nervioso. Porque ya se han hecho valoraciones donde se ve que el líquido cerebroespinal que baña todo esto acá, el sistema nervioso central y parte del periférico, tiene virus. Entonces uno puede deducir, implicar que simplemente el virus se mete acá. Y como por aquí, mire por donde estoy colocando este puntero, están los virus, pues aprovechan. Esto aquí es una parte muy importante y muy interesante del sistema nervioso, porque es un lugar donde el sistema nervioso es vulnerable, bastante vulnerable. ¿Sí? Entonces por ahí se pueden colar los bichos hacia el sistema nervioso central. Y al hacerlo, pues obviamente esas funciones que son odoríferas van a quedar anuladas de momento. ¿Por qué? Porque no se van a hacer sinapsis, no se van a liberar neurotransmisores o van a ser defectuosos y entonces la persona va a empezar a tener dificultades olfativas, disosmia. Y si el daño es severo, pues tendría una anosmia, que es sin olfato. Aquí una imagen sencilla que me muestra que esa mucosa nasal de las diversas conchas nasales puede irritarse. En una gripe normal, esto se congestiona, ¿sí? Y se irrita, obviamente. Y con el COVID, pues puede suceder algo similar. Usted lo ha experimentado alguna vez en su vida. Cuando tiene un estado gripal, la capacidad de oler se le afecta enormemente. Pues como el virus también está afectando esto por acá, entonces la persona que está sufriendo el ataque del virus va a empezar a manifestar estas características clínicas. Aclaro, en los jóvenes va a ser, en los ancianos va a ser un poco complejo, porque muchas personas, por estar muy avanzados de edad, tienen ya disminución de la capacidad olfativa, un aspecto que se debe tener en cuenta. Y si Daniela está ahí ahí está pendiente, téngalo en cuenta para hacer valoraciones de los pacientes de edad avanzada si tienen trastornos más rápidos de olfacción, que es una hipótesis que yo genero, sí, más que los jóvenes. Bueno, mírenlo acá. Pregunto de nuevo, ¿están oyendo y viendo claramente? Sí, señor, está todo bien. Bueno, muy bien. Perfecto. Continuemos. Ahora miren acá, la imagen que les mostraba ahorita. Tenemos este sector que es el bulbo olfatorio. Por aquí son los glomérulos del nervio olfatorio donde se está haciendo la sinapsis. Y ese nervio, aquí estamos viendo, manda acciones hacia el sistema nervioso central. A lo largo de este tracto, que es el tracto olfatorio, se hacen sinapsis. Y también en ciertas partes que se ven aquí ya propiamente del sistema nervioso central, muy adentro de él, pues esos axones se proyectan a través de unas estructuras que llaman estrías olfatorias. Y pues llegan a hacer sinapsis a muchos sectores. Uno de ellos, por ejemplo, acá, esta me representa aquí, el complejo amigdaloide. Esta otra me representa el hipocampo. Esta me representa el núcleo tuberomamilar. Múltiples regiones donde se van a hacer sinapsis de esas neuronas. Si el virus, como es neurotrópico, al ingresar acá, de las opciones que tiene es entrar a través del mismo líquido, pero como está afectando estas funciones,
o afecta al líquido o afecta directamente a la neurona. ¿Y qué puede hacer en ese caso? Hacer un viaje transináptico. Eso ya se ha hipotetizado por algunos, que el viaje de este virus es transináptico a través de estas neuronas. Entonces él invade fácilmente el sistema nervioso central. Y atención con esto porque va a redundar en cosas muy importantes. El hipocampo tiene que ver con la memoria. El complejo amigdaloide tiene que ver mucho con las emociones y el registro de caras. El núcleo tuberomamilar se vincula mucho con la memoria. Y entonces si estos sectores se están dañando transinápticamente, las personas, si se les pudiera hacer un examen neurosemiológico más detallado, muy posiblemente tendrían alteraciones de la memoria, alteraciones en la conducta, que hasta el momento que yo sepa nadie ha podido hacer. Bueno, también afecta a estructuras como el tálamo y en fin. Pues la imagen aquí, lo que ya llevamos entendido. Entonces, para extraer de momento, el virus se propaga también a través del sistema nervioso central. Nadie en el mundo ha hecho todavía pruebas que demuestren si lo hace solamente a través del líquido cerebroespinal o propiamente por acá. Son hipótesis. ¿Qué hay que hacer? Pues coger personas que han muerto, tomarle muestras de ellos, hacer un examen de laboratorio donde efectivamente se muestren ahí los virus. Eso yo creo que será a futuro, pero es una cosa complicada, pues. Ahora el otro detalle entonces una de las cosas que es para extraer, que nosotros sacamos en esta publicación que les conté hace un instante, es que si al paciente le está fallando, yo le he de hacer unas pruebas odoríferas. Ahorita lo vinculamos, téngalo en cuenta, nervio olfatorio. Ahorita pensemos en otros nervios que están relacionados. Esta imagen me muestra aquí el tronco encefálico, aquí el cerebelo, por aquí el diencéfalo. Y estos son nervios, este es el quinto nervio trigémino y este es el séptimo facial. Resulta que el nervio facial se conecta, axones del facial se conectan, se meten por dentro de las ramas del mandibular, del nervio mandibular, que es del trigémino, para llegar y distribuirse aquí en la lengua y ayudarnos al registro de la información de gusto. Igualmente lo hace este nervio que estoy aquí señalando, que es el nervio glosofaríngeo, que también se distribuye hacia la parte posterior, tercio posterior, de la mucosa de la lengua. Y hay otro nervio que es el nervio vago, que se distribuye por aquí a nivel de la epiglotis. Estos tres nervios tienen que ver con funciones gustativas. Ahora, si el virus entra por aquí, por las fosas nasales, va a afectar al olfatorio. Pero como lo que entra por la nariz también a veces llega aquí a la cavidad oral, pues es una vía aérea y una vía gustativa, entonces también se van a afectar estos elementos gustativos. Y ahora, ¿qué sucede? Sea viajando por el líquido cerebroespinal, pues en el caso que les cité ahorita, sea viajando acá por vía propiamente neuronal, llegan aquí a un sector que queda en el tronco encefálico que se llama núcleo del tracto solitario. Y en ese sector nuclear, donde hay sinapsis, allá la información vinculada con el olfatorio y estos tres gustativos se integra. ¿Qué sucede? Como se están afectando estas vías nerviosas, entonces ahorita la persona va a tener alteración en el olfato y en el gusto. Entonces va a tener disgustia o ageusia, o sea, dificultad en detectar el gusto o imposibilidad de detectar el gusto. Eso también usted lo ha experimentado alguna vez cuando tiene un estado gripal. Y mira que la comida como que no le huele a lo que es o no sabe qué es y pierde como un gusto a ello. Extractemos para las cosas interesantes de momento, para la aplicación médica en este caso. Si a una persona, y eso se está haciendo en Asia, se le da a oler una solución de vinagre, recuerde que vinagre es básicamente es una solución al 5% de ácido acético, las partículas volátiles llegan por la vía nasal, como les indiqué. Y entonces la persona pues va a recibir información nerviosa y el cerebro va a construir la idea de que estamos oliendo a vinagre. Mas si la persona recibió el virus y le penetró por allí, entonces muy factiblemente esto esté averiado y la persona, ¿qué va a manifestar? Que no huele apropiadamente o que no huele apropiadamente o simplemente que no huele. Es decir, que tiene anosmia o disosmia. Y la otra, que no aparece aquí, si le doy alguna sustancia para que detecte acá por gusto, no la va a sentir adecuadamente, va a decir estoy perdiendo el gusto. Muy posiblemente es un candidato que inclusive sin tener la sintomatología que les dije ahorita para el COVID, puede que lo tenga, pero puede que no tenga fiebre,
tenga el virus, sí, pero que no tenga fiebre ni tos, pero ya ese virus, como le atacó muy de primerazo esta parte del sistema nervioso central, recordemos que el nervio olfatorio y el sistema nervioso central, entonces ese es como que el primer blanco. Aunque, ¿en qué se centran los médicos? Obviamente, pues en el sistema respiratorio, y ahorita les mostraré unas imágenes sobre ellos, que ese sistema respiratorio se está haciendo deteriorando rápidamente. Bueno, lo que les decía ahorita para pensar, alguien que pudiera hacer esto, que pudiéramos hacerlo también, unas pruebas odoríferas, por ahí yo vi ahorita a Johnny y está trabajando con otros profesores del campo de la neurología para a las personas que de edad, como les está fallando de forma natural el olfato, pues posiblemente a estas personas el virus les ataque más rápido y entonces sean más susceptibles al daño del virus. O sea que posiblemente en personas de edad avanzada el deterioro en la capacidad de oler esté más perdido que en las personas más jóvenes. Ahora vámonos y dejemos esos tres nervios y miren la importancia de ello para hacer una especie como diagnóstico temprano y rápido, no al 100%, pero que le va a ayudar mucho a los médicos. Ahora, segundo momento, pensemos en esto. Esta imagen corresponde a un corte sagital del diencéfalo y aquí estamos viendo esto que llama la lámina terminal. Y aquí dibujé en ella una parte que se llama el órgano vasculoso de la lámina terminal. Ese órgano vasculoso de la lámina terminal, aquí indicado, órgano vasculoso de la lámina terminal, se conecta con otra estructura que se llama órgano subfornical o subtrigonal, pues acá. Pues resulta que estos sectores que yo le estoy mencionando son órganos circunventriculares, unas partes del sistema nervioso que no tienen barrera protectora, barrera hematoencefálica. Son naturalmente fabricados así, o sea, venimos hacia el mundo bien diseñados sin esa barrera. Si no hay barrera aquí, porque esos capilares que hay ahí son fenestrados, o sea, los vasitos que hay acá tienen muchos roticos, cuando el virus entre va a ser blanco sobre estas neuronas. ¿Y ahora qué van a afectar? Liberación de diversas sustancias, porque es que estos se relacionan mucho con los mecanismos de fiebre. Y entonces ahí, pues yo estoy presentando esto indicando, oiga, el blanco inicial es una fiebre, pero fuertemente es porque el órgano vasculoso que se encarga puntualmente de eso va a estar afectado directamente por la acción del virus. Ahora, ¿qué hace el órgano subtrigonal por acá? Él detecta en sangre normalmente niveles de una sustancia que se llama angiotensina 2. Bueno, téngalo en cuenta, hagamos conexiones. Recuerde que ese síndrome respiratorio del SARS se debe a que las células que están ingresando por el sistema respiratorio van a llegar aquí a las células del huésped, células del sistema respiratorio. Esta imagen de una resonancia en corte horizontal, pues estamos viendo los pulmones propiamente. Pero observen, aquí se centran en unos cuadros, estos ya de una publicación que salió sobre esta afección en pacientes pues, con el COVID, que parte de ese pulmón, aquí lo están viendo como estos sectores blancos, ¿sí? Se está poniendo fibroso. Y entonces al ponerse fibroso va a haber una gran dificultad en que entre aire. Ahora, ¿qué sucede si una persona tiene eso? Pues de forma inicial, cuando usted se siente ahogado, empieza a tratar de respirar más. Empezará, supongo yo, esa persona, cuando está iniciando a tener una taquipnea, o sea, aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Y ahora qué sucede? Las células huésped empiezan a liberar a actuar pues mediante la acción de una enzima que se llama enzima convertidora de la angiotensina 2, la que les mencioné hace un instante con el órgano vasculoso. Ahora miren esta idea, y ya vamos llegando a lo último para sus preguntas o algo. Cuando la persona está desarrollando sus mecanismos de fiebre y está respirando mucho, naturalmente suda, entonces tiene una sudoresis, suda mucho, está eliminando agua. Pues para controlar esa fiebre de forma natural, pero está respirando mucho. Cuando uno respira mucho también elimina mucha agua. ¿Eso qué hace? Que perdamos agua de la sangre, del cuerpo. Entonces la persona en última se va a tornar hipovolémica. ¿Y eso qué hace? Actúa la merma del volumen de agua, volumen de agua en la sangre, hipovolemia, le va a hacer que los riñones que producen una sustancia renina aumenten ese trabajo. Y esa renina, por acción de estas, vinculada con esta sustancia angiotensinógeno, van a producir angiotensina 1 y luego va a ser transformada en angiotensina 2. ¿Y eso qué le va a llevar?
a un aumento en la retención del sodio. Entonces, ¿qué se va a generar en la persona? Mire que ya nos estamos alejando un poco del sistema nervioso, pero es que esta acción de este virus es multisistémica. Va a llevar a que la persona empiece a retener agua, se le aumente un poco la presión arterial y tenga apetito de sal e ingesta de líquido. Pues una de las cosas que se pudiera valorar también en clínica a los médicos que estén evaluando a los pacientes es si tienen estas características. Y estaríamos dando más datos para que el médico haga un examen más exhaustivo a fin de determinar si el paciente efectivamente es positivo para eso desde el punto de vista semiológico, o sea, de interpretación. La confirmación se hace mediante exámenes de laboratorio. Aquí pues estamos viendo cómo esa baja de volemia produce sed, la sed volémica, hipovolémica, y eso redundantemente aumenta la producción de angiotensina 2 y vuelve a repercutir acá sobre el sistema diencefálico. ¿Y a qué va a llevar esto? A una serie de trastornos neurológicos que, como he indicado o como indicamos en la publicación, aún no han sido detectados. ¿Qué estoy indicando con esto de momento? Que muy posiblemente a futuro, con la evolución de esto, los pacientes que están sometidos a la acción del virus van a tener múltiples alteraciones del sistema nervioso, y quienes deben enfrentar especialmente esa batalla son los médicos generales y los neurólogos. Entonces ya hago un pare ahí para, comillas, someterme a sus interrogantes, preguntas, y espero pues hayan entendido adecuadamente esto. Hola. Hola. Ahí me escucho. Daniela, adelante. Bueno, pues para hacer ahí como agregar algo, como usted bien lo mencionaba, respecto a la vía olfatoria, uno de los posibles mecanismos por los cuales creemos que se da la diseminación del virus es pues mediante el ingreso al bulbo olfatorio. Sabemos que anatómicamente el bulbo olfatorio está muy cercano a los lóbulos temporales, está pues como adyacente, entonces tal vez ustedes habrán visto en las diferentes publicaciones que han salido sobre los compromisos neurológicos del coronavirus, la presencia de encefalitis, que generalmente son unas encefalitis necrosantes y que tienen una localización predominante a nivel pues núcleo-basal o de los lóbulos temporales. Se asemeja muchísimo a las encefalitis que vemos por el virus del herpes simple, y de hecho pues la vía de diseminación de ambos virus es la misma. Eso nos crea también la necesidad de hacer los estudios, pues idealmente post-mortem, si se pudiera, de estos pacientes para evaluar qué probabilidad habría de que el virus se quedara quiescente a nivel neuronal y que pudiese reactivarse de manera posterior ante un nuevo estado de inmunosupresión, y que tuviéramos que hacer un diagnóstico diferencial de encefalitis relacionada con coronavirus en pacientes que hubieran tenido el antecedente de la exposición. Me explico, si un paciente se curó de coronavirus o fue un caso leve y posteriormente inicia a presentar episodios de desorientación, convulsiones, y le hacemos una neuroimagen con algún tipo de signos radiológicos, ¿por qué no pensar que fuera pues secundaria una reactivación del virus? Esta sería pues como algo a explorar a futuro. Y lo siguiente también es mencionar que cuando hacemos una exploración semiológica de la olfacción, es muy importante no utilizar sustancias irritantes, como por ejemplo el alcohol, que nos activen más bien una exploración del nervio trigémino por sus terminaciones pues, sensitivas. En este caso, el ácido acético está utilizando pues un porcentaje de ácido combinado con agua que genera que nos permita explorar exclusivamente la vía olfatoria, o ya si lo damos pues de vía oral para la exploración del gusto. Entonces, como para hacer claridad en esa parte. Un datico complementante primero. Creo yo que no se va a dar esa interferencia, aunque el alcohol pudiera irritar la vía olfatoria, porque es que un detalle que no vimos ahí es que las fosas nasales están más que todo inervadas por el nervio trigémino, y ese nervio trigémino no tiene, pues al menos que yo sepa, receptores vinculados con detección de sustancias químicas. Entonces la irritación básicamente sería algo mecánica. Suposición mía, yo, pues aunque estudio harto eso, no conozco ningún estudio que hable de que el nervio trigémino tenga quimioreceptores
para la vía, en las fosas nasales. Pero muy bien las anotaciones de Daniel. Alguien quien hizo preguntas, trate de hacerlas por el micrófono, por favor. A mí me gustaría preguntar Sí. si hay algún caso de cambios bruscos del temperamento en pacientes a futuro pues ya recuperados o algún pues cambio psicológico, por así decirlo, ya que hay una afección en la amígdala directamente, pues como dijiste en la charla. También me gustaría saber pues como qué presentación clínica se diferencia de los demás cuadros gripales en cuanto a anosmia, pues ya que es muy similar, como decías, a los demás. Pues hay una afección más grave que los demás casos. Ya, yo creo que eso no se sepa todavía. Lo que yo planteo aquí es una hipótesis, porque es que les queda muy difícil en la actualidad a los médicos hacer una valoración semiológica de estos pacientes, porque básicamente llegan es como una especie de medicina de urgencia, y lo más importante es la vida. Entonces ellos se concentrarán en mantener la vía aérea permeada. Más adelante supongo yo que habrá que hacerles unos seguimientos al respecto. ¿Qué opinas, Daniela? Sí, estoy de acuerdo. Realmente, pues, en cuanto a poderlo diferenciar de otro cuadro, así sea viral, que genere alteración o irritación de la mucosa nasal y genere hiposmia, es muy difícil. Sin embargo, pues todo se hace contextualizado, ¿cierto? Si tenemos un paciente que ha estado en una relación con un nexo epidemiológico, con algún vínculo, y hacemos esta prueba olfatoria y pues nos da para hiposmia, o le hacemos la prueba del gusto, probablemente pues lo tomaremos como un signo directamente relacionado, siempre pensando en el peor escenario y una correlación de esos hallazgos con el nexo epidemiológico que tiene ese paciente. Y respecto a los efectos psicológicos que tú mencionas a largo plazo, pues pienso que esto sí se puede presentar en los pacientes que hayan generado un compromiso estructural del sistema nervioso. Es decir, si tú tienes una lesión a nivel de cualquier órgano del sistema límbico, pues con alta probabilidad vas a generar unos cambios comportamentales a largo plazo.